El salmista David decía que prefería estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de Él. En ese tiempo la casa de Dios era una carpa. Por eso en algún momento Él dijo, no puede ser que yo esté viviendo en un palacio y Dios tenga una carpa donde esté su presencia a través del arca del pacto. Entonces Él pensó en edificarle un templo. Pero aunque Dios estaba simbólicamente en ese arca, Dios, dice la Biblia, que no habita en templos hechos de mano. Entonces, Él donde siempre quiso habitar es en el corazón del ser humano. Pero por supuesto que no teníamos acceso a su presencia, ni su presencia podía permanecer en nuestros corazones por causa del pecado, hasta que Cristo solucionó ese problema en la cruz. Por eso es que hoy podemos decir que lo único que queremos es adorarle, porque ya no depende de un lugar, porque está en nuestro corazón. Así que donde quiera que estemos, no solamente en su casa cuando nos reunimos, sino que cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando nos tomamos unos días de vacaciones, etc. En todo lo que hacemos podemos adorarle. Cuando ese es nuestro objetivo, es evidente que nuestra vida va a ser una vida llena de la presencia del Señor. Amén. Y en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 7, versículo 11 hasta el 16, vamos a leer en esta noche. Parece ser que se viene el calor ahora, ¿sí? Van a haber varios días de altas temperaturas, así que oremos para que Dios esté guardando especialmente a la gente mayor, ¿sí? Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por este lugar. Pero en especial te damos gracias por cada una de las familias que están aquí representadas. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que hemos podido, Señor, vencer el calor, el cansancio, dificultades personales, Señor, a veces hasta el desánimo. Y hemos podido llegar hasta este lugar, Señor, donde nos postramos ante tu presencia en adoración y levantamos, Señor, un altar en el cual entregamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Señor, doblegando nuestra carne, doblegando nuestros pensamientos muchas veces y doblegando nuestras preocupaciones, llevándolas, Señor, a la cruz.
Pues sabemos que tú nos has estado enseñando que has cargado con todas nuestras cargas, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, porque en ti tenemos libertad, y en esa libertad en la cual tú nos has permitido, Señor, disfrutar este tiempo de adoración a tu nombre, queremos también oír tu palabra, Señor, sabiendo que tú has preparado, Señor, en cada uno de nuestros corazones, y queremos, Señor, abrir ahí en cada uno de ellos, para que no solamente nuestros oídos físicos, naturales, estén escuchando tu voz, sino los oídos de nuestro corazón, Señor, para que en verdad esta tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Me dispongo en tus manos, Señor, como cada vez que predicamos la palabra. Nada somos sin ti, Señor, sin tu gracia, sin tu unción, sin la dirección de tu Espíritu, Señor, el cual también será confirmando esta palabra, Señor, y afirmándola en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice el versículo 11, aconteció después de qué, de que Jesús había sanado el siervo de un centurión, ¿sí? De un soldado romano que tenía a cargo 100 personas. Y esto lo hizo Jesús, según el versículo 1, estando en Capernaum, una ciudad de Galilea. Y de ahí se dirigió a la ciudad de Naín, que estaba a un día de camino aproximadamente. Entonces cuando uno lee después de esto, no es que cruzó la calle o hizo unas cuadras y llegó al lugar donde suceden estos hechos que leímos, sino que transcurrió un cierto tiempo, ¿sí? Un caminar. Y cuando leemos este asunto, esta historia, la de esta mujer viuda que había perdido a su único hijo, de alguna manera Lucas, que es el único que relata este hecho en los evangelios, está hablando en primer término del dolor, de la angustia que muchas veces vive el ser humano, ¿sí? Aquí encontramos una procesión, una cantidad de gente que va llevando un difunto para enterrarlo, y esto habla justamente de la angustia, del dolor, nada más duro que esto, que la separación, que la muerte de un ser querido. Pero también habla de la compasión de Cristo, porque vemos que Jesús iba de paso por ese lugar, y Jesús se acerca y obra este milagro. Es interesante porque en la época había una cultura de los estoicos, ¿sí? He escuchado hablar de los estoicos, y cuando dicen lo soportó estoicamente, ¿sí? Porque los estoicos hablaban mucho del sufrimiento, pero ellos pensaban que Dios no tenía la capacidad de sentir, porque ellos comparaban a Dios con el ser humano. Es decir, si yo como ser humano puedo causarle alegría o puedo causarle tristeza a otro, a Dios no puede nadie alcanzarlo, ni con alegría ni con tristeza. Eso es lo que decían ellos. Entonces Él no tiene sentimiento, si nos ve que estamos sufriendo no le pasa nada. Y acá Jesús, hermano, está demostrando, porque Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estaba mostrando un Dios compasivo, un Dios lleno de amor, un Dios interesado por el que está en necesidad. Entonces, por un lado estaba hablando del dolor, de la angustia que muchas veces tiene que pasar el ser humano. Por otro lado está hablando de la compasión de Jesús, pero termina hablando del poder de Jesús actuando en favor del que está en necesidad. Y lo primero que encontramos en el versículo 11 es que iban con él muchos de sus discípulos y también una gran multitud. Esto no ha dejado de ser así.
aún dentro de las iglesias. Hay discípulos y hay multitud. ¿Está bien? Las multitudes son las que seguían a Jesús porque les gustaba ver los milagros, las maravillas, las señales que por ahí él hacía. También les gustaba cómo él enseñaba, porque decían, lo hace como quien tiene autoridad. Había muchos motivos, pero solamente eran multitud, iban por curiosidad, iban para ver algo que durante mucho tiempo no se había visto en la tierra de Israel. Pero también estaba el grupo menor, que eran los discípulos, Señor, aquellos que estaban dispuestos no solamente a seguirle, sino a aprender y aplicar lo que él enseñaba, porque eso es un discípulo, alguien que aprende de un maestro y que está dispuesto a moverse de acuerdo a esa enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿en qué grupo estamos? Hay muchas multitudes, hay lugares donde se reúnen multitudes por causa de Cristo, de la predicación del Evangelio y demás. Pero dentro de esas multitudes hay discípulos, y eso es lo importante, que usted y yo seamos parte no de multitudes, sino de los discípulos del Señor Jesús. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a este difunto. Es como que tengamos en cuenta que los que morían eran de alguna manera honrados, ¿sí? Pero como la persona que fallecía era considerado su cuerpo inmundo, ¿sí? Estaba sin vida, que se comenzaba a contaminar, a descomponer, no se dejaba dentro de la ciudad, siempre se iba afuera de la ciudad, donde había lugares donde se depositaban los cuerpos. Dicen que en esa zona de Naín todavía hay cuevas que eran las que se usaban para depositar a los que morían. Pero lo particular de todo esto es que en la tierra de Israel habían los que se llamaban las plañideras. Era gente que se contrataba para llorar y para tocar instrumentos. Entonces iban ahí con un instrumento medio rústico, ¿sí? Unos símbolos, pim, 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 y otros con alguna cuerda, haciendo un ruido feo, y otros llorando y gritando de dolor, porque eso era darle sentido a la muerte. Así que imaginémonos ese encuentro. Por un lado, la procesión de gente que viene con un muerto, y por otro lado, la procesión o la cantidad de gente, la multitud que viene con el dador de la vida, ¿sí? Con el autor de la vida, con el que tenía poder para obrar en favor del necesitado, y se encuentran ahí. Esto es importante, hermano, porque media hora antes o media hora después que cualquiera de las dos procesiones, de los dos grupos hubieran salido, no se hubieran cruzado nunca. Y ahí nos damos cuenta del poder de Dios, hermano, que no es una casualidad. Cómo Dios está en control. ¿Por qué tiene que pasar por Naín? Es la única vez que se nombra en los evangelios, Naín. Es lo mismo que cuando le fue necesario pasar por Samaria para ir a hablar con la samaritana, o le fue necesario ir a Decápolis porque tenía que hacer liberación en ese lugar. Siempre hay un propósito de Dios, y Dios está interesado en el necesitado, ya sea una mujer que está llevando una mala vida, ya sean unos hombres que están poseídos por demonios, que se hacen daño y que generan temor en la sociedad, o ya sea por una viuda que ha perdido lo único que tiene, que es su hijo, como en este caso. Entonces dice ahí, sigue diciendo, hijo único de su madre, la cual era viuda, y ahí veía con ella mucha gente en la ciudad. Siempre, hermanos, el concepto es, o lo que entendemos y lo que es normal, si se quiere, es que
los hijos entierran a los padres, no al revés. En este caso, hermano, era al revés, una madre enterrando a su hijo. Cuando Jesús le dice joven, la palabra original es mancebo, quiere decir que era un adolescente, era muy jovencito. Esta mujer ya había pasado por el dolor de perder a su esposo, pero tenía la esperanza en su hijo, que era un varón y que la podía sostener a futuro. Pero ahora ella había perdido lo único que tenía, a su hijo. O sea que en ese lugar, hermanos, y fíjense que en el Nuevo Testamento habían 3 grupos de personas que eran las más necesitadas: los huérfanos, las viudas y los extranjeros, ¿sí? Entonces estaba dentro de ese grupo, y después de que pasara todo ese dolor, toda esa procesión, dejaran el cuerpo y volvieran, ella se iba a tener que encargar sola de tratar de desenvolverse en la vida. Si no tenía familia que le apoyara, iba a terminar pidiendo limosna para poder comer. O sea que es un caso extremo, ¿no? De gran necesidad. Pero dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Compadecer es padecer con, ¿está bien? Compadecer es padecer con. No le voy a decir cómo se pronuncia en griego la palabra, porque es media larga y rara, pero significa ser movido en las entrañas de uno, como que se le hizo un retorcijón. ¿Ve? Cuando uno ve algo que le provoca un malestar en los intestinos, eso es lo que le pasó a Jesús. Se puso en su lugar, sintió el dolor de esa mujer. Es la palabra más profunda que se usaba en el griego para hablar de piedad, de un sentimiento de ponerse en el lugar de otro, de simpatía, de empatía, como se dice ahora. Y después de que se compadece de ella, le habla y le dice: no llores. Por ahí uno puede parecerle chocante, ¿cómo le va a pedir Jesús a una madre que no llore, se está enterrando a su hijo? Pero en el original, la traducción literal sería: no sigas llorando. Le estaba dando una esperanza. Él no le iba a decir esto, Jesús, si no supiera que iba a obrar algo en favor de esa mujer. Entonces dice, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Parece que estaba eso, ya, si alguien tocaba el féretro quería decir que había que parar, supuestamente, seguramente era esto. Algunos dicen que tocó el muerto y quedó ceremonialmente impuro, porque la ley decía que no se podía tocar un muerto. Jesús no tenía problema con eso. No se podían tocar los leprosos, pero Él lo tocó para sanarlo. Jesús era de tocar, ¿sí? Con buen sentido, ¿sí? Siempre tocaba a las personas, ponía su mano, puso su mano y lo tomó, ¿sí? Entonces, seguramente no quería producir ningún choque, ninguna confrontación, solamente debe haber tocado el féretro. No era un cajón como el que vemos nosotros comúnmente, probablemente era una camilla, algo hecho de mimbre. Se hacía en esa época como si fuera un canasto donde se metía la persona y se llevaba. Entonces tocó, se detuvieron, y entonces, como les decía, era una parte importante del ministerio de Jesús. Él tenía contacto con las personas. Y le habló al muerto: joven, a ti te digo, levántate. No le pide a Dios, no ora, solamente da una orden. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Se imagina toda esa multitud? La que venía con Jesús y la que venía con la procesión. Acá vemos, hermanos, no hay una madre que pide por favor. No fue como en el caso anterior, ahí en Capernaum, donde vino
el centurión y le pidió que orara por su siervo, ni siquiera le dijo, no soy digno que entre en mi casa, di la palabra, yo soy un hombre que entiende la autoridad, y por eso si solamente decir la palabra, mi siervo va a ser sano. Y Jesús se sorprendió de la fe que tenía este centurión. Acá, hermano, el muerto no puede hablar, y la madre tampoco, no dijo nada. Ella sí podía, pero no le pidió nada. Hay una intervención, hay una iniciativa de Jesús solamente. Entonces vemos que en medio de ese gran dolor, a esta mujer le sale al encuentro Jesús. Un encuentro, hermano, que la transformó, porque yo estoy seguro que esa mujer, después ella murió, y seguramente que su hijo murió, pero no creo que haya seguido siendo igual esa mujer, no creo. Y esto, hermanos, esta transformación que produjo el encuentro de esta viuda con Jesús, de alguna manera ilustra nuestra salvación, hermano, porque todos nosotros estamos muertos en delitos y en pecados, dice Efesios. Y los muertos no pueden pedir nada, ¿sí? No podemos hacer nada, pero Jesús tomó la iniciativa, hermano, vino a este mundo, se entregó en una cruz, murió por nuestros pecados, nos salió al encuentro, hermano, y nos dio salvación. Amén. Nos habló y nos dio vida, nos levantó. Entonces, nadie le pidió, no podíamos pedirle porque estábamos muertos en pecado. Pero Él tomó la iniciativa, hermanos, Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Entonces, tiene una relación con la historia. Cuando antes de Cristo, hermano, antes de que Cristo nos encontrara, que Cristo saliera al encuentro, primero podemos decir que teníamos una vida sin sentido. Vemos acá, hermanos, que llevaban a enterrar a un difunto. La vida sin sentido es esa vida que va a la muerte. Entonces hay que aprovechar el tiempo, porque en algún día nos vamos a morir. La vida es corta, veo que todos dicen eso. La vida es corta, hay que aprovecharla, algún día nos vamos a morir. Así que esa es una vida sin sentido, sin razón de ser. Tengo que pasar lo mejor posible porque después me voy a morir. Camino al cementerio. Todos vamos camino así al cementerio, pero cuando esto es lo que determina el enfoque de mi vida, y claro, es un desorden. Así, una vida sin sentido era la que teníamos. Y también hay muchas personas que tienen deseo de morir, que todavía tal vez biológicamente le quedan años de vida, pero quiere morirse por las frustraciones, por los desencantos de la vida, por las penas que ha pasado o que está pasando, por los dolores que ha enfrentado, por las situaciones que está viviendo. Hay mucha gente que quiere morir. Y hermanos, en esa condición estábamos nosotros hasta que Cristo salió a nuestro encuentro, de cada uno. Hermano, yo nací en un hogar cristiano, me llevaron a la iglesia de pequeño, me dedicaron al Señor, pero llegó un momento que tuve que tomar una decisión por Cristo. Mientras más temprana esa decisión, menos parece que esta vida sin sentido es evidente, pero era así. Lo segundo, que una vida sin Cristo, antes de encontrarse con Cristo y tener esa transformación, es una vida sin esperanza. Porque dice ahí que era hijo único de su madre. Era lo único que tenía, la única esperanza. Y lo único que tenía, la única esperanza, la perdió. Entonces, hermano, así como esa mujer iba sin esperanza, así estábamos nosotros, sin esperanza. Esperanza habla
del futuro, habla de lo que viene, sin esperanza de salir adelante, sin esperanza de progresar, sin esperanza de sanar, sin esperanza de recuperar el matrimonio, sin esperanza de recuperarnos de algún mal hábito, sin esperanza de salir de algún vicio, sin esperanza de pagar deudas, sin esperanza de tantas cosas. Así llegamos. Jesús salió a nuestro encuentro, porque Él nos salió al encuentro. Y también, hermanos, antes de tener un encuentro con Cristo, además de ser una vida sin sentido, sin esperanza, era una vida de dolor. Si esta mujer ya había experimentado el dolor de la pérdida del esposo, ahora el dolor de la pérdida de un hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, experimentamos esto? Y Cristo nos salió al encuentro. Cristo tuvo esa compasión de vernos, de compadecerse con nosotros y de hablarnos y de transformar nuestra vida. Tal vez muchos que irían acompañando a esta mujer viuda dirían: ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido? Si Dios sabe que la única posibilidad de futuro que tiene esta mujer es su hijo, ¿por qué se lo lleva? ¿Habrá alguno que habrá pensado así? Seguro. Pero, hermanos, hay que reflexionar en esto. Si no hubiera sido por la muerte de ese joven, esta viuda jamás hubiera conocido al Salvador. Y así, hermanos, hay veces que el quebranto, el dolor, la aflicción, la tristeza, la enfermedad, la deuda, la crisis matrimonial, la crisis familiar, etcétera, etcétera, han venido sobre nuestras vidas y han sido la situación que han permitido que Cristo saliera a nuestro encuentro, que nos pudiéramos encontrar con Él. Amén. Y ese es un encuentro transformador. Fíjense que cuando Jesús vio a esta mujer y a ese joven que era llevado, tuvo 5 acciones. La vio, se compadeció de ella, le habló y le dijo: no llores. Tocó el féretro y habló una palabra de autoridad sobre ese joven. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros, ¿sí? Nos vio, se compadeció, quiso enjugar nuestras lágrimas y nos dio una orden para que nos levantáramos para una nueva vida, ¿sí? Nos dio una nueva vida en Él. Entonces, eso que Jesús hizo, hermano, para transformar la vida de esta mujer para bien, porque como le digo, no tenemos más referencia, no sale el nombre ni de ella ni del hijo, pero estoy seguro que esa mujer fue transformada, fue cambiada por el poder de Dios. Dice el versículo 16: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, y siendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Claro, la referencia que tenían era en el Antiguo Testamento. Elías resucitó al hijo de la viuda, y Eliseo también. Entonces lo compararon con un profeta. Sin embargo, hermanos, él era más que un profeta, era Dios mismo, Dios hecho hombre. Y cuando dice ha visitado, es una expresión que quiere decir ha venido en ayuda. Y hermanos, en esta noche el Señor también ha venido en nuestra ayuda. Amén. Quizás no hemos tenido, bueno, ya conocemos a Cristo, ya nos hemos encontrado con Él, pero hay veces, hermanos, que tal vez no hemos tenido la muerte de un familiar, pero hay sueños que han muerto, hay anhelos que han muerto, hay ministerios que han muerto, o que están por morir. Hay cuestiones en la vida personal, en la vida matrimonial, que estamos por enterrarlo, que ya estamos llevándolo ya resignados, que no hay nada por hacer. Entonces, hermano, Jesús nos sale al encuentro. Él sigue siendo el mismo y sale al encuentro en el momento justo, ni antes ni después. Hoy
es muy común escuchar: oh, perdí el empleo, me chocaron el auto, no puedo pagar una deuda, me diagnosticaron una enfermedad compleja. Un montón de cosas, hermano, que hay veces que producen ese dolor, esa angustia similar a la de esa mujer. Porque si es en el caso de un varón, hermano, y empezamos a pensar: ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Qué va a hacer de los chicos? ¿Cómo vamos a hacer para salir adelante? Si la mujer también piensa lo mismo, que si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todo? Es fuerte, ¿no? Y hermanos, lo primero que tenemos que saber es que Dios, el Señor, ha visto eso. No ha pasado por alto nuestra condición. Que Él conoce tus lágrimas, mis lágrimas. Él sabe, hermano, el dolor que muchas veces llevamos. Y Él se compadece con nosotros. No vamos a buscar versículos, pero el libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Que Él fue tentado en todo, Él sufrió, Él vio, como vimos ahí, Él fue movido en sus entrañas. Hermano, sintió un dolor propio al ver en este caso de esta viuda. Entonces, hermanos, si hay algo que se está muriendo en su vida, el Señor sale al encuentro en este día y ya nos dio la palabra. Amén. Ya Dios nos habló. Si está escrita la palabra acá, es porque tiene algo para nosotros. No es simplemente una historia. El Señor se revela a través de tu palabra. El Señor Jesús tiene poder para decirle a eso que se levante, para que eso que estaba por morir, o que se está muriendo, que estamos llevando para enterrarlo, se levante. ¿Saben que he perdido la cuenta cuántos funerales he tenido que asistir? Yo le he contado muchas veces: cuando era chico no me gustaba ir. Fui a uno cuando chico, no me querían llevar, pero no les quedaba otra. No entendía nada. Después, cuando mi padre era pastor, lo dejaba que fuera él. Nunca llevé el teclado para ministrar. Se suele usar cantar alabanza para el Señor. Pero, hermanos, después del llamado del Señor he tenido que ir muchas veces, y es duro. Son momentos, yo siempre le digo a mi esposa: debo bajar 1 kilo, 1,5 kilos por la tensión, porque uno no tiene mucho para decir. Sí, transmitir el Evangelio, por supuesto, pero el dolor. Y la última vez, hermano, ¿saben? El último fue hace poco tiempo. Fue el funeral de un niño que no llegó a cumplir los 4 años. Qué doloroso, hermano. Yo antes de ir le clamaba: Señor, que esté cerrado el cajón, por favor, Señor. No estaba cerrado. Qué dolor, ¿no? Ahora, Jesús, hermano, no habló, no hizo el servicio a nadie, porque cada vez que se enfrentó con un muerto, lo resucitó. A este joven le dijo: levántate. A la hija de Jairo le dijo: levántate. A Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. Amén. Así que ese es Cristo al que servimos. Amén. Ese es el Cristo al que servimos. En medio de los dolores que nos tocan, entendiendo que la muerte es el más duro, el irreversible, pero cuántas cosas hay en nuestras vidas que muchas veces van en esa dirección: la vamos a enterrar. No, esto ya no lo voy a alcanzar, ya no lo voy a lograr, ya no va a ser posible. Mira los años que han pasado, mira la edad que tengo, mira esto, mira que aquello. Porque a veces nos castigamos así y nos ponemos mal. No lo hacemos público, pero el Señor lo conoce y nos ve, y Él sabe qué es lo que pasamos. Por eso Él trae una palabra en esta noche y nos está hablando a cada uno de nosotros. Eso que usted
estaba dando por perdido, eso que usted estaba dando por muerto, esto que parecía que no se iba a revertir. Jesús nos dice, sí, yo lo puedo revertir. Porque cuando Él, hermanos, dice ahí, se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Eso es restitución. Restitución, hermano. Dios tiene poder para restituir aquello que parecía perdido, que parecía irreversible. Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Entonces él, así como ellos dijeron, Dios ha visitado a su pueblo, entendiendo que Dios ha venido a ayudarnos. En esta noche el Señor ha hecho lo mismo. El Señor ha venido a ayudarnos. Se ha compadecido de nuestro dolor. Ya nos habló a través de la palabra. Amén. ¿Ha hablado el Señor? No es el pastor, hermano, es el Señor, es su palabra. Ahora Él quiere transformar la tristeza, la angustia, el pesar, la preocupación en gozo, en paz, en seguridad. Amén. Y nos dice, y te dice y me dice, no lloren, todo va a cambiar. Está bien, yo podría haber actuado antes, pero si lo hubiera hecho antes no hubiera salido a mi encuentro, no hubiera podido encontrar, no hubiera escuchado esta palabra y no hubiera accionado, porque Él toma la iniciativa, ¿sí? Él se acercó. En esos casos, hermano, que nadie pidió, pero Él fue movido a misericordia porque vio el dolor. Así que si hay alguien que está con dolor, con tristeza, con amargura, Él ha salido al encuentro en esta noche. Nos ha hablado. Y tiene poder, hermano, para revertir toda situación. Amén. Porque Él lleva tiempo, siempre. ¿Qué puede ser? Una enfermedad, un conflicto, una deuda, una cuestión de salud, un diagnóstico médico, una carrera, una materia imposible de sacar para el que estudia, un hijo rebelde, un hijo en problemas, lo que fuera, hermano, el Señor Jesús tiene poder para revertir todo eso. Amén. Si te sientes que has perdido lo único que tienes, la única oportunidad, la única posibilidad, no, se hubiera dado eso, pero ya es tarde. Recuerda que seguimos siendo hijos de Dios y que Él sigue pensando en nosotros. Él sigue mirando, Él sigue compadeciéndose, Él sigue hablando y Él sigue hablando con autoridad para obrar en favor de nuestra vida. Amén. Invito a que se ponga de pie nosotros. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque esta historia la hemos leído, la hemos meditado muchas veces, Señor, pero siempre, Señor, tu voz habla en el momento que tú consideras apropiado. Podrías haber tomado otra dirección después de salir de Capernaum. Habían otras ciudades cerca, pero decidiste dirigirte hacia Naín, porque intencionalmente, Señor, tú ibas a intervenir ante una necesidad. Señor, y en esta noche tú nos traes esta palabra porque intencionalmente has visitado, has venido en ayuda, Señor, de tus hijos en este día, Señor. No es casualidad que nos hayas salido al encuentro, Señor, con esta palabra. Nos hables y nos digas, no llores más, yo voy a obrar. Tranquilo, tranquila. Te has resignado, vas llevando eso a enterrarlo, enterrar ese sueño, enterrar ese anhelo, enterrar esa meta, enterrar esa carrera, enterrar esa relación, enterrar, no sé. Pero gracias, Señor, porque tú nos sales al encuentro. Has visto el dolor,
has visto las lágrimas, Señor, que a veces no la ven los que nos rodean, pero que tú sí las conoces, Señor. Y ha salido nuestro encuentro una vez más para operar una transformación. Ya nos diste nueva vida, Señor, cuando te entregaste por nosotros en la cruz y saliste a nuestro encuentro para darnos vida en abundancia. Íbamos como en la procesión esa, directo, Señor, al cementerio, a la muerte eterna, pero tú nos saliste en el encuentro, nos levantaste y nos diste vida. Pero, Señor, aun cuando caminamos, Señor, como discípulos tuyos, muchas veces nos encontramos en situaciones como la de esta viuda, donde hemos perdido algo, donde hemos perdido lo único que teníamos, la única posibilidad que veíamos. Pero tú nos dices en esta noche, no es así. Yo me he compadecido, he sentido tu dolor, yo sé lo que estás sintiendo, pero te traigo una palabra de autoridad. Levántate, Señor, tú tienes poder para levantar eso que se estaba muriendo, eso que se iba a enterrar, eso que se había perdido, eso de lo que estábamos resignados. Tú tienes poder para hacerlo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú obras con poder. Señor, si hay aquí corazones, Señor, que están entristecidos, que están angustiados, Señor, que están cargando con una pena, con una angustia, con un dolor que proviene de una pérdida, que proviene, Señor, de algo que soñó, pero que ya considera que no será posible, Señor, tú sales al encuentro de tu hijo, de tu hija, para decirle, no llores más. Yo he dado esta palabra para obrar, para transformar, para que vea mi poder, para que entiendas que estoy interesado, que pienso en ti, que eres importante para mi vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de cada una de nuestras vidas. Pero tienes poder y autoridad, Señor, para obrar y redireccionar todo aquello, Señor, que iba transitando a la muerte, todo aquello que iba transitando y dirigiéndose al olvido, y todo aquello que iba dirigiéndose a la resignación, Señor, a la miseria, al dolor. Tú, Señor, lo reviertes por tu palabra, por tu poder, en el nombre de Jesús. Señor, tomamos tu palabra, la creemos, Señor, porque es tu iniciativa, Señor. Tal vez ya hace tiempo que has dejado de orar, hermano, hermana, le has dejado de pedir algo específico al Señor porque lo considerabas que ya es imposible, pero Él te dice, yo tengo poder y yo puedo obrar en favor de tu vida, y lo voy a hacer porque me interesas, porque estoy interesado en tu situación, y tengo palabras de poder y autoridad, porque todo poder y autoridad me han sido dadas, y quiero revertir, y quiero restituir, y quiero que tú puedas levantarte, que eso que está muerto se levante, eso que está cancelado, que está en dirección a la resignación, pueda ser revertido en tu vida. Gracias, Señor, porque tú lo haces, Señor, en esta hora. Tú eres quien enjuga toda lágrima, Señor, no solamente cuando estemos allá en los cielos, sino aquí, Señor. Tú te acercas a nuestras vidas y nos dices, Señor, no llores más, yo estoy en control, yo voy a hacer algo. No es que tengas que rendirte, no es que tengas que bajar los brazos, tienes que seguir adelante, porque yo estoy obrando en favor de tu vida. Gracias, Señor Jesús. No lo merecemos, Señor, pero aquí, ¿quién lo merecía? El muerto no pudo decir nada, su madre no dijo nada, pero tú saliste al encuentro para revertir una situación que parecía irreversible. En esta noche hace lo mismo con cada una de nuestras vidas, Señor, y tú conoces los corazones. Aquí hay adolescentes, hay jóvenes que también muchas veces tienen esos pensamientos de muerte, no de quitarse la vida, pero sí de morir a tantas cosas, Señor, que soñaron en algún momento,
pero tú sales al encuentro con esta palabra en este día. Pero también hay matrimonios que tal vez no están funcionando como deberían funcionar, y tú sales al encuentro para decirles que estás por revertir situaciones, por transformar situaciones para bendición. Hay vidas que tal vez han tenido malas noticias y que le han ocasionado un gran pesar, un gran dolor, una gran tristeza, y tú sales a su encuentro para decir: yo intervengo y transformo esto para bendición, para gozo, para testimonio. Yo he venido a visitar, yo he venido a derramar mi favor, a ayudarte. Gracias, Señor. Gracias, porque no es imposible para ti, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, porque tú eres Dios, tú eres, Señor, el que se ha interesado por nuestras vidas. No nos has abandonado, no nos vas a abandonar, no vas a ser insensible ante nuestro dolor, jamás. Nos vas a salir al encuentro, y como en esta noche nos vas a traer una palabra, Señor, que provoque, Señor, una transformación en el contexto de nuestra vida, y a partir de ahí, Señor, podamos glorificar y exaltar tu nombre. Gracias. Gracias por cuidarnos, gracias por mirarnos, gracias por pensar en nosotros, gracias por tenernos, Señor, en tu corazón, gracias por buscar nuestro bienestar, gracias, Señor, porque nos vienes a traer palabras, Señor, de aliento, palabras, Señor, que transformen y lleven, Señor, de nuestra tristeza al gozo, del dolor a la alegría, del pesar, Señor, al júbilo, de la desesperanza a la esperanza, de la desesperación a la seguridad. Señor, gracias porque tú lo haces. Lo recibimos, Señor, y vamos a caminar en tu palabra, Señor, para que tu poder sea manifiesto, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor.